Bueno, somos poquitas hoy, pero no queríamos dejar de hacer este taller que hoy nos corresponde hablar de circularidad y de consumo responsable. Y nos está acompañando Sebastián Ojeda. Sebastián es integrante y es el representante también de una cooperativa muy conocida por acá por nuestro departamento, que es Tierra de Palmares, y que realmente también tiene vasta experiencia en el tema de depósito final de residuos sólidos urbanos, pero también de acciones que han hecho y que ha desarrollado a lo largo de su vida con un equipo que hoy lo está acompañando en la cooperativa, y decidimos invitarlo para que nos acompañe hoy en este taller. Un poco tiene que ver la circularidad o la economía circular con esto que hablaba, ¿no? En el primer taller recuerdo el secretario de Ambiente de la provincia, que es Martín Barbieri, que nos invitaba un poco a repensar, ¿no? nuestros modos de consumo, de utilización y de reutilización también de nuestros recursos, nuestros modos de producción, y bueno, cómo si internalizamos ciertas preguntas o ciertas modificaciones en nuestros hábitos cotidianos, en nuestros hogares, o en nuestros espacios de laburo, ¿no? O en nuestra vida en general. Así que un poco era pensar en esto, pensar en el consumo responsable, y cómo podemos colaborar de alguna manera con el ambiente, pero también con nuestro presente y las futuras generaciones, ¿no? Lo que hablamos constantemente. Así que, Seba, buenos días, gracias por acompañarnos. Tal vez en el transcurso del Zoom te vaya sumando gente. Esta semana te cuento que hicimos varios talleres para recuperar algunas clases perdidas que teníamos, así que fue como bastante abundante de información, y sabemos que las agendas de las personas, y más a fin de año, son complejas. Así que bueno, no vamos a tener tal vez tantos adeptos, tantas adhesiones, pero es importante que lo desarrollemos. Para vos. Deseo. Me parece que tenés apagado el micrófono. Hola, hola. 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 Ahora te estamos escuchando bien. Ahora, bueno, buen día, ¿cómo están? Bueno, yo en realidad vengo participando con ustedes, Yani. No pude estar en la primera clase porque, bueno, por una cuestión de laburo no estuve. Bueno, vengo trabajando en todos estos temas con la Secretaría de Ambiente. Nosotros lo estamos desarrollando en Liebig. Tenemos un programa bastante ambicioso, no solamente en cuanto a lo que hace a disposición final, que es un tema muy importante. Charlábamos muy seguido con Ani, con Luca Fanoni, el tema de que a mí me preocupa muchísimo. De hecho, la clase pasada en una intervención lo comenté, el tema de las RAEs, que vienen laburando muy bien San José. Yo les comentaba acerca de un programa que conocía, que era Reciclar para Capacitar, que ya lo hacíamos en Ushuaia. Así que bueno, yo muy agradecido, muy complacido de que alguien tome la posta y que se ponga a trabajar en estos temas que son muy importantes, porque estamos destruyendo la única casa que tenemos para habitar, y la estamos destruyendo, no la estamos cuidando, y simplemente se trata de tomar conciencia y generar ese cambio cultural tan necesario, ¿no? Así que bueno, yo aplaudo, más de una vez lo conversamos, de hecho me fuiste a visitar a Ani en la locura que estábamos haciendo, intentando hacer en Liebig. Así que bueno, conocés del trabajo nuestro, sabés también que nosotros nos tocó trabajar con basural a cielo abierto. Hoy por hoy ese basural prácticamente ya no existe.
Y bueno, nosotros estamos estamos reciclando prácticamente todo lo que es plástico, estamos haciendo reciclado de botella, estamos haciendo reciclado de aluminio, y tenemos un ambicioso proyecto para el año que viene, que es empezar a hacer tablas plásticas aquí en la zona, y de esa manera digamos, materializar todo ese trabajo que viene haciendo la gente con el tema de las botellas de amor, con el tema de los plásticos de uso único. Entonces sería una forma de darle realmente una disposición final y poder utilizar todo ese plástico que estamos generando, y que, como su nombre lo indica, es de uso único. No se puede reciclar para la industria plástica debido a que tienen composiciones como poliamida, poliafina, y entonces no nos permite poder volver a insertarlo en el circuito productivo. Nosotros, como bien decías, somos una cooperativa de trabajo que iniciamos todo esto, este proyecto, pero nosotros tuvimos una mirada mucho más amplia, no solamente el tema de reciclar o el tema de prensarlo, sino que reconvertir y hacer una verdadera fábrica de todo esto. ¿En qué sentido? La gran mayoría de las recicladoras de nuestra zona lo que hacen es recuperar plástico, por ahí prensarlo y venderlo de esa manera. Nosotros lo que hacemos es todo el proceso, es decir, la clasificación en la playa, el lavado y molienda en nuestro molino, luego el agrumado y por último el recuperado. Estamos también ante una nueva etapa que ya queremos encarar para el año que viene, que es la elaboración de las distintas bolsas, ya sean de residuo, de consorcio, residuos patológicos y mortuorias. Queremos hacerla aquí en Liebig, con el valor agregado de la marca justamente Liebig. Así que bueno, en esa línea venimos trabajando, venimos procesando, venimos limpiando y tratando de limpiar toda nuestra zona, nuestro departamento de plásticos, de silobolsa tirados, y tenemos una gran problemática que ha sido legal muy grande, que es lo que serían los bidones de agroquímicos, ¿sí? Entonces en esa línea también estamos viendo qué podemos hacer. La idea es sacarlo de circulación, sacarlo de la provincia, estamos viendo qué protocolo seguir, en sí. En fin, nosotros tenemos una mirada muy amplia. De hecho, ahora cuando en Liebig también empiecen a venir los residuos ya clasificados en origen, lo que queremos hacer es una planta de compostaje, por ejemplo, que hablaba yo en la clase pasada, con distintos tipos, ya sea aeróbico, anaeróbico, utilizar también piletones, hacer biofertilizante con lo que es el lixiviado. En fin, es un proyecto muy ambicioso y estamos trabajando para conseguirlo. Así que muchísimas gracias por invitarme, por tenerme presente. Y bueno, al igual que ustedes, en esto uno no la sabe todo, uno sigue aprendiendo todos los días, y lo que ustedes están haciendo es muy importante porque están difundiendo, estamos tratando de concientizar, estamos tratando de cambiar esa cultura consumista y esa cultura de no cuidar nuestro entorno. Así que bueno, muchísimas gracias. Bien, Seba, va la primera pregunta. Tratamos de hacer un poco una ronda de preguntas y respuestas y de pensar entre todos y compartir experiencias. Así que va la primera, ¿no? Y es, ¿cómo dejamos los consumidores y las consumidoras de ser consumidoras pasivas, de alguna manera, y de hacerle la segunda al sistema y a las industrias, a ser consumidores activos, ¿no? A ser responsables con nuestros residuos, pero también ser responsable con aquellos elementos que elegimos consumir, y también a darle a ese elemento otra oportunidad, ¿no? Hacer una economía circular de alguna manera y poniéndole un valor agregado a ese residuo. Digo, ¿cómo lo hacemos? ¿Cuáles crees que son los primeros pasos para empezar no a ser responsables con esto? Bueno, yo lo que creo, y estoy convencido, no que creo, estoy convencido de que tenemos que diferenciar dos grandes conceptos. Primero que nada, basura y residuo, ¿sí?
Para poder hablar de residuos, tenemos que, en casa, tenemos que hacer el trabajo de hacer la clasificación. Eso sería la clasificación en origen. De esa manera, estamos separando plásticos de uso único, si se quiere, como ser galletitas, fideos, arroz. Después, otros tipos de plástico, como por ejemplo el polietileno, las bolsitas de cristal. Muchas veces compramos también algún mueble o algún electrodoméstico, separar el tergopor por un lado, el film stretch por otro. Entonces, eso ya es una manera de involucrarse, ya es una manera de cambiar ese hábito, y bueno, nos están dando una mano muy grande porque entonces nosotros ahí empezamos a recibir residuos, ¿sí? Porque si no, lo que nos están enviando es basura. Basura, al estar todo mezclado, es basura, y el laburo en sí es mucho más complejo. Se pierde mucho tiempo. Ahora, si hacemos la clasificación en origen, el laburo es más efectivo. Hablo del trabajo de los chicos en la planta, hablo de nuestro trabajo, también es mucho más efectivo, más operativo, porque no perdemos tiempo, y sacamos de circulación esa gran cantidad de plástico. Después, respecto a lo que me decía de economía circular, nosotros en nuestra planta somos muy pequeños aún, tenemos expectativa, queremos crecer, como te decía, tenemos muchos proyectos en marcha, y estamos, al ser una cooperativa, es justamente una economía circular, que consiste en un equipo de personas. En este momento somos un grupo aún. La idea es formar un equipo de personas trabajando para la consecución de un objetivo. En este caso, el objetivo no es tan solo económico como la gran mayoría piensa, sino que se trata de una cuestión de un cambio cultural y de una cuestión de aportar y dejar este mundo un poquito mejor de lo que lo encontramos. De eso se trata. Obviamente, desde nuestra visión como cooperativa, desde nuestra visión como equipo de trabajo, ¿sí? O sea, pueden haber voces distintas, pueden haber distintos puntos de vista que nosotros lo aceptamos, lo tomamos, y como digo, esto es un aprendizaje todos los días. Bien. Segunda pregunta, respecto de la alimentación. ¿Se puede también modificar algún hábito que tenga que ver con los alimentos que elegimos para llevar a nuestra mesa y que tengan que ver con la economía circular, que tengan que ver con el consumo responsable? ¿Podemos modificarlos y cómo, digamos, o cuáles serían? Bueno, acá hay también mucho para trabajar, hay mucho para reeducarnos, hay mucho para significar, para resignificar, porque fíjese, usted va, por ejemplo, a la verdulería, eh, y le dan las naranjas, las mandarinas, o va al un supermercado más grande y le ponen una bandejita de tergopor y envuelta en film stretch. Nos falta ese cambio, como yo te decía, en más de una oportunidad, ni ese cambio cultural, ese cambio de decir, a ver, ¿para qué querés más envase que lo que ya tiene la fruta, por ejemplo? ¿Para qué querés más que eso? Y pienso que habría que empezar que también es un movimiento muy interesante, muy lindo en este momento, y que uno ve con esperanza todo lo agroecológico. Nosotros en la cooperativa, en el predio que recuperamos, empezamos a hacer justamente para mostrar a la gente que es posible convivir, que convivan los dos escenarios, es decir, por un lado la planta de reciclaje, por otro lado la plantita de compostaje, y a su vez tener una quintita. Es posible y lo estamos haciendo, y bueno, tenemos en este momento calabazas, tenemos zapallito tronco, anco, hay sandía, melones. Entonces, la idea es mostrar con pequeñas acciones que es posible este cambio de paradigma, y es posible empezar a pensar en una agricultura agroecológica, en un sistema de consumo no tan agresivo con nuestro ambiente, y empezar a modificar esas actitudes, esas costumbres, si se quiere,
en favor de nuestra casa. Yo pienso que es totalmente posible y un paso de lo que estamos, para lograrlo es lo que estamos haciendo. Bueno, otra pregunta tiene que ver con la huella hídrica o con el agua que consumimos, ¿no? Y en esta línea, bueno, preguntarte cómo ves este año, sobre todo teniendo en cuenta la gran sequía que atravesamos, la situación de emergencia hídrica en la que están muchas localidades de nuestro país, incluso nosotros en San José y en el departamento Colón también, y qué podemos hacer dentro del consumo circular o de la circularidad para poder, ¿no?, ser conscientes primero a la hora de adquirir bienes y a la hora de adquirir servicios que tengan que ver con el agua y con el consumo de agua en nuestras vidas, en nuestra casa en general. Digo, ¿qué podemos hacer para ser conscientes y responsables con esto? Y cómo ves también el contexto, ¿no? Bien. Hay mucho por hacer, definitivamente. Nosotros en nuestra planta, uno de los grandes problemas justamente que tenemos es el agua. Como tenemos ese gran problema de agua, lo que tratamos es de utilizar la mayor cantidad de veces posible, es decir, hacer recircular una y otra vez, tratarla, usamos filtro de piedra, filtro de arena, cal, en fin, estamos tratando de optimizar el máximo posible. Pienso que una de las grandes cosas que tenemos que hacer es el consumo responsable. Nosotros vivimos, si bien vivimos en Entre Ríos, ya no podemos seguir pensando que hacemos un pozo y que sale agua y que, porque es un problema, si no, fíjense, ya el agua empieza a cotizar en Wall Street. El agua ya empieza, de hecho hace un tiempo atrás, una persona de Nestlé había dicho que el agua no es un derecho humano, sino que debería ser privatizado, por ejemplo. Entonces, en ese contexto creo que necesitamos ser responsables en el consumo de este recurso tan escaso, porque hay que pensar que nosotros lo vemos como que algo abundante, que no se va a terminar nunca, y es algo totalmente escaso. Tenemos que tener en cuenta al momento de tirar nuestros residuos eléctricos, electrónicos también, vamos a tener en cuenta que, por ejemplo, una sola batería de litio que se está utilizando en esos equipos contamina 80.000 litros de agua. 80.000 litros de agua. Entonces, no es una cifra que yo quiero tirar por alarmar o porque son estudios que se han hecho y que están en el convenio de Estocolmo, en el cual nuestro país también adhirió. Así es que, bueno, volvemos a esa misma cuestión de cambiar, de ese cambio cultural tan necesario, del consumo racional, de empezar a pensar, de utilizar, por ejemplo, también el agua de lluvia, que nosotros acá pensamos que es una locura, cuando en otras provincias, por ejemplo, ya la utilizan hace mucho tiempo con el tema de aljibes. Es decir, hay muchas acciones pequeñas pero concretas que podemos ir haciendo. Estamos aquí en Entre Ríos, por ejemplo, en nuestra zona que me preocupa muchísimo, es los famosos pozoneros o sumideros. Eso es un problema gravísimo y nosotros teniendo la posibilidad, quizás es costosa, pero es una inversión a largo plazo y es una inversión en calidad de vida, por ejemplo, biodigestores. Nosotros en el predio nuestro, por ejemplo, en el campo nuestro tenemos biodigestores y hacemos todo lo que es el riego de las plantas con ese agua recuperada, que a su vez esa agua residual o recuperada tiene muchos componentes activos microbianos beneficiosos para la recuperación del suelo. Yo creo que mucho también se trata, tenemos muchos problemas por desconocimiento, muchos problemas y bueno, insisto una y otra vez, lo importante acá es empezar a tomar la posta y de a poquito ir cambiando esa cuestión cultural, ese paradigma equivocado que tenemos, ¿no? Y no me canso de repetirlo, Ani, ahí usted juega un papel muy, muy importante, y ahí como usted suele hablar en términos futboleros, se pone la 10, entonces eso es importantísimo, ¿sí?
Bueno, después la otra cuestión que también es preocupante, porque no solamente el litio, sino que estamos hablando de cadmio, mercurio, plomo, zinc, todas sustancias que producen alteraciones en nuestro medio ambiente. Después tenemos otro gran problema, un problema muy complicado que hace un par de meses, si no me equivoco, estuvimos viendo acá cuando los incendios forestales, por ejemplo. Eso degrada al suelo, no solamente degrada al suelo, sino que también reduce la poca permeabilidad ya en nuestra zona, en fin, y eso contribuye al cambio en nuestro medio ambiente, no solo desde el punto de vista de la quema en sí, sino por los gases que emana. En fin, creo que hay que tomar las cosas en serio, y comenzar a informar, comenzar a hacer y comenzar a legislar respecto de esto, aplicar lo ya hecho. Nosotros, repito, nuestro país está adherido al Convenio de Estocolmo para todas estas cuestiones y falta por ahí coraje o falta voluntad, decisión para hacerlo cumplir. Oh, justo te quería preguntar eso, ¿no? Digo porque desde la MUNI se está laburando en un plan que se va a poner en marcha dentro de las próximas semanas desde la Secretaría de Educación, Cultura y Turismo, específicamente desde la Coordinación de Turismo, ¿sí? Un plan que tiene que ver con turismo sostenible y con nuevas propuestas y también con alianzas con los prestadores y las prestadoras turísticas, y en esta línea se trabaja bajo los ODS, ¿no? Bajo los Objetivos de Desarrollo Sostenible. El número 12, que tiene que ver con la producción y con el consumo responsable, hace hincapié en esto. Y la pregunta tiene que ver con, ¿crees que todo esto tiene que ir acompañado de una legislación? ¿Crees que tiene que ir acompañado de programas que incentiven, digamos, o que desarrollen políticas públicas? ¿Crees que se debe trabajar? Pues siempre lo hablamos, ¿no? También de la construcción de la ciudadanía y de poner también en valor lo que es el tejido social, ¿no? Lo que son, y el rol que cumplen las instituciones medias en la constitución de un Estado también, ¿no? Y por eso la alianza. Bueno, ¿cómo lo ves? O como una materia también, ¿no? Lo pienso y lo hemos hablado también dentro de las currículas educativas o de las trayectorias educativas. Es lo que se viene, está en la agenda pública, es el presente porque es un colchón para lo que van a ser nuestras futuras generaciones. Digo, ¿cómo lo ves? Mira, yo pienso que es necesario legislar al respecto, pero de nada sirve una ordenanza, de nada sirve una ley, de nada sirve un dictamen, si no tenemos las condiciones, no tenemos la voluntad de aplicarlos. Yo charlaba mucho, no tan solo con ustedes, con Lucas, sino también con la gente que estuvo antes que ustedes, respecto de esto, ¿no? De la policía ambiental, si se quiere. El hecho de qué hacer ante determinadas conductas, qué hacer respecto, porque la realidad es esa. Uno por ahí se involucra, uno hace la parte de uno como ciudadano y después uno siente que el Estado como institución está fallando, ¿sí? Entonces, muchas veces quedamos en los scratches, quedamos en las redes sociales, muchas veces quedamos en eso y cuando en realidad es necesario aplicar esas leyes, ¿no? Esas leyes, esas ordenanzas. Yo creo que creo en la poca experiencia que uno tiene y con el hecho de poder haber viajado y visto cómo es en otros países, yo creo que está faltando esa articulación con esas, trabajar desde la escuela, trabajar, nosotros de hecho armamos todo un esquema de capacitación con la Secretaría de Ambiente de la provincia, armamos un sistema muy bueno para salir a las escuelas, para salir a las plazas, para salir a los clubes,
Y bueno, lamentablemente esta cuestión de la pandemia este año nos complicó bastante. Entonces, ¿es necesaria la articulación? Evidentemente que sí, Ani. Es necesario, es importante. Y es más, me atrevo a decirte, es urgente. Es urgente. Necesitamos de forma urgente. Pero también necesitamos de forma urgente que se hagan cumplir las leyes, que se hagan cumplir las ordenanzas. Y siento, por ejemplo, en este caso, uno ve con cierta expectativa, con cierta alegría, por ejemplo, que se avanzó en la cuestión de las quemas, que se avanzó en un par de cuestiones que uno las festeja, pero repito, tenemos la posta, creo que es el camino, pero necesitamos el acompañamiento de la sociedad toda, necesitamos el acompañamiento de la escuela, necesitamos el acompañamiento de las cooperativas. Así que bueno, creo que iniciamos un camino, es arduo y nos falta mucho. En este cambio de lógica, Sebastián, y está por ahí Adriano y Lucas, que forman parte del equipo de ambiente de la MUNI, tal vez si se quieren incorporar un poco a la charla, pensando en la circularidad, en el consumo responsable, y en esta primera línea que hablábamos de cambiar de ser consumidores y consumidoras pasivas a ser activas, a reflexionar y ser responsables ante lo que consumimos, lo que producimos y lo que elegimos para nuestra vida. Pensaba en apostar, digo de alguna manera, porque es lógico que uno se ve sumamente acorralada por lo que son las industrias, ¿no? Las empresas, sobre todo la alimentación. Entonces, digo, apostar, ¿no? Al consumo local, apostar a una emprendedora o un emprendedor sostenible, ¿no? A ese agricultor o esa agricultora que una sabe, digamos, cómo labura con ese alimento. Es una forma, de alguna manera, de responsabilizar a esas grandes empresas o firmas a que, de alguna manera, el camino tenga que ser ese, ¿no? Ser sostenibles, o que vayan hacia ahí, ¿no? Entonces, como que también estas son elecciones que tienen que ver con la circularidad, ¿no? Comprar en una feria, elegir un agricultor o una verdulería local, bueno, uno conoce, en fin, digo, son diferentes cuestiones que de alguna manera una puede ir modificando las lógicas de a poco, pero son pasos importantes que una parte de la comunidad tenga esta decisión y reflexione ante eso, y obligue, ¿no? Obligue a esas firmas o empresas que son un poco más grandes a pensarse bajo estas nuevas lógicas. Hay como un dicho, ¿no? Que dice que una persona haciendo un cambio en el mundo ya es un montón, ¿no? Y muchas hacen mucho más ruido, digo, se me ocurre de pensarnos, ¿no? Desde esos lugares también. En el municipio y en San José los fines de semana tenemos el mercado regional y solidario, que es una gran apuesta a nuestros emprendedores y emprendedoras y agricultores de la economía social y familiar. Esperamos que cada vez sean más quienes se unan, y de alguna manera no solamente tiene que ver con los precios accesibles, tiene que ver con la soberanía alimentaria, tiene que ver con la reflexión y la decisión de comer sanos y de tener una vida, ¿no? más sana y más amigable con el ambiente. Sí, mira, ahí hay varios temas en realidad, si quisiéramos desmenuzar, Ani, porque me mencionaste, por ejemplo, las industrias de la zona, ¿sí? Fueron un papel muy importante y preponderante en nuestra economía, pero también en cuanto a nuestro medio ambiente tan deteriorado, también tienen un papel muy importante. Como grandes generadores de residuos, por ejemplo, ¿sí? Yo te cuento nuestra experiencia como cooperativa. Nosotros actualmente, con lo que produce solamente el Pueblo Lieve, no alcanza para mantener una planta en funcionamiento. Entonces, hemos recurrido a las distintas empresas para ver qué posibilidad tenemos de poder trabajar en conjunto de forma tal de que sea sustentable en el tiempo, que sea ecoamigable. Bueno, hasta ahí, perfecto, bien. Pero yo te cuento una cosa, yo para poder trabajar, reciclar todo lo que ellos producen,
yo les tengo que comprar la basura. Así como escuchaste, comprar la basura. ¿Sí? Producen mucha cantidad de plástico por semana y nosotros para procesarlo necesitamos ir, cargar, pesar y pagar, ¿no? Entonces, eso también es necesario aplicar en este caso, exceden un poco a la cuestión de la ordenanza, hay que empezar a aplicar la ley provincial recientemente sancionada, lo que es GIRSU, porque se enmarca dentro de GIRSU, o asimilable a lo que es GIRSU, que GIRSU, por ahí, uno habla ya, tiene tan internalizado, pero GIRSU es la gestión integral de los residuos sólidos urbanos. Entonces, también empezar a pensar esa cuestión, es decir, los grandes generadores de residuos, ¿qué aporte? ¿Cómo trabajan para gestionar sus residuos? Digamos, ¿dónde cabe la responsabilidad social empresaria? Eso por un lado. Por otro lado, usted me hablaba de las ferias, y no solamente que cumplen esa cuestión de la circularidad, que es tan importante más en estos tiempos donde se ven los pingos realmente, es importante, sino también es tan lindo. ¿A quién no le gusta ir a una feria? ¿A quién no le gusta ver a nuestros artesanos, a la gente llevando sus productos en ese lugar, vendiendo? Y a quién no le gusta saber lo que está consumiendo. Entonces, eso es importantísimo. Pero como te decía, hay que diferenciar esas dos aristas que tenemos del mismo tema y poder trabajarlas y poder legislar al respecto. Bien, ¿alguien tiene alguna pregunta? No sé si está Lucas y Adriano por ahí. Si alguien quiere hacerle alguna pregunta a Sebastián. Después, ¿Adriano se fue? Ahí está. Acá estamos, sí. No, por ahora es clarísimo. No, Así que hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan, estamos chicos? escuchando ¿Todo bien? con atención. ¿Todo bien? Y sí, coincidimos plenamente, digamos, en todos los puntos. En la responsabilidad que tenemos que tener el ciudadano, que tiene que tener el Estado y que tiene que tener las empresas también, digamos, eso es fundamental. Así que compartimos, digamos, todo lo que ha ido explicando. Y por ahora yo preguntas no tendría, si sumar por ahí a eso, no sé, Lucas, vos. No. Él Yo está con su preguntas compu, pero no. tampoco. Ahora En todo cuanto, bien. chicos, la semana pasada que largamos una comunicación específicamente de la emergencia hídrica y del consumo responsable de agua, bueno, ustedes también contaban, ¿no?, con todo lo que es bosque nativo, los beneficios que trae también para la ciudad y para la sociedad y para el ambiente, ser reflexivos y ser responsables también con lo que plantamos, ¿no? Y pensar también en esas elecciones, ¿no? Ayudan muchísimo. Y sí. Sí. Y el fomento de lo que es la producción regional, todo lo que cada ciudad tiene lo que se denomina cinturón verde, si se fomenta lo que es la agroecología, que hoy en día por suerte es algo que se está fomentando y que se está viendo como un cambio de paradigma, eso puede generar un cambio a nivel, digamos, productivo y a nivel económico también, porque todo lo que se produzca en la zona tenés menos costos de transporte, la agroecología tiene menos costo de insumo, y a eso se le suma que es local, digamos, y que genera mano de obra. Que genera mano de obra en la zona. Así que hay que darle para adelante con eso de a poco. Pensaba también en algo que iniciaron y que bueno, hoy justo se cumple un año de gestión, digo, en materia de balance, lo que fue el plan de arbolado y lo que va a seguir siendo, y sobre todo ahí en el balneario. Lo digo también pensando en este taller que tiene que ver específicamente hoy con la circularidad, ¿no? Bueno, ese es otro aporte, digamos, el tema de volver a valorar lo nuestro, lo que nosotros tenemos en nuestra zona, digamos. Y por ahí un poco fue una cuestión cultural de otras épocas, de que
que se plantaba lo que se conocía y lo que venía de afuera, y tendemos a valorarlo más. Ayer decíamos, cuando hablábamos del bosque nativo, que muchas veces alguien compra un sitio, un lote, un terreno, y lo primero que hace es limpiar. Ya la misma palabra es agresiva, o sea, se considera suciedad al monte nativo. Por ahí, si empezamos a cambiar de paradigma y hacer un raleo selectivo de especies, dejar los árboles que tienen tamaño, aunque tenemos una zona que es del espinal y que las especies tienen esa característica de la forma de la copa, de tener espinas, se lo puede trabajar y se lo puede mantener e integrarlo, digamos. Y en la selva en galería también revalorizar lo nuestro, digamos. Sí, realzar el valor cultural de lo que tenemos, la identidad nuestra. Esa es una de las funciones también de ir implementando lo que es la flora nativa, todo lo que sea. No solamente también lo que hay especies nativas ornamentales, herbáceas, que por ahí no se las utiliza, o por ejemplo características de cada una de las frutas de algunos de los frutales que tenemos nativos, por ejemplo el yatay, o siempre hago referencia al yatay porque si un médico te dice que necesitas potasio, lo primero que hace es empezar a comer banana, pero que tiene algo de 300, 400 miligramos de proporción de potasio, cuando el yatay tiene unas 1200, o sea, como 4 veces más de potasio. Entonces, por ahí el conocimiento de cada uno de los frutales que podamos llegar a consumir, que tengamos, tienen sus propiedades que son buenas, y en casos como este, mayores a lo que estamos ingiriendo, ¿no? También pone, Seba, sí. Bien, en esa misma línea, hace un tiempito, hace un par de semanas, no digamos un mes, nuestro espinillo fue elegido como árbol representativo nuestro. Y aquí en la zona también uno ve con mucha tristeza que lo primero que se corta son justamente los espinillos. En época de invierno, la gente por todos lados cortando espinillos. Entonces, ¿cómo? Bueno, entonces en esa línea también valorizar lo que tenemos. También es importante darnos cuenta y darle el valor que merece lo que tenemos en la zona. Y volviendo un poquito para atrás con lo que estuvimos conversando acerca de la agroecología, y yo creo que también es importante diferenciar ahí conceptos bueno, que el ingeniero también lo puede explicar mejor que yo. Nosotros hoy por hoy se perdió la figura del agricultor propiamente dicho. Hoy tenemos grandes sembradíos, tenemos grandes pools de siembra, y se perdió la figura del agricultor. Entonces también creo que es importante volver a esos productores, valorar lo que tenemos y valorarlo, obviamente, sabiendo lo que consumimos, ¿no? Bien, bien, bien. Adriano, ya para ir cerrando, y Lucas, un mensaje de Viviana, que dice que, bueno, que es docente y que este año comenzó con sus alumnos con el tema de las botellas de amor, y bueno, les gusta mucho la ecología, y que, bueno, es súper importante enseñarle a las infancias ser más responsables, y sé que son más responsables que los adultos en estas cuestiones, y que quizás en algún momento se puedan empezar en charlas a alumnos y docentes para concientizar. Sé que ustedes están laburando en eso también. Sí, Ana, la idea que tenemos es darle hincapié a eso, o sea, sobre todo lo que son los primeros grados de las escuelas, bueno, todo lo que es primaria, los grados iniciales, como para que los chicos ya se vayan concientizando lo que es. Y una de las cosas que se concientiza mucho, que hemos tenido por ahí varias escuelas que nos han acercado botella al amor o ecobotella, es la finalidad principal es el saber qué hacer con los plásticos, o sea, tratar de utilizar el menos plástico posible, reducir,
tener en cuenta también esto que hablamos, el tema de las bolsas de plástico, la ordenanza del municipio, todo esto en referencia a tratar de contaminar lo menos posible y reutilizar las cosas, concientizar todo eso en los grados, o sea, en el inicio de la escuela, o sea, yo lo puedo ver con mis propios hijos, que ellos tienen, o sea, una forma de ser por ahí hasta diferente de nosotros, porque uno antes cuando era chico iba en auto y arrollaba el papel y lo largaba por la ventanilla y que se arregle la naturaleza, y ahora ellos mismos con una vez que vos les decís ya te tiran los papeles adentro, tenemos una bolsita exclusivamente para eso, y basándonos en esto, que es algo tan simple, yo me parece que replicarlo a la escuela, concientizar mucho lo que es el compostaje, la ayuda, qué pasa con todos los residuos orgánicos si vos los dejás en la misma bolsa que los otros, además de contaminar lo que vos podés llegar a reciclar, que como decía hoy Sebastián, que se complicaba mucho más si uno no hacía una buena separación, lo que es en la planta, tanto el IEVI como la planta que tenemos nosotros, el reciclaje, la separación de cada uno de los elementos, ¿no? Y la importancia de la reducción del volumen de material que uno va a depositar en cada uno de los complejos ambientales, ¿no?, de la ciudad. Bien, no sé si alguien más tiene alguna pregunta para hacer o si ya cerramos. Está preparada ya para la semana que viene la próxima charla, que es Vida Lenta y Saludable, y van a estar acompañándonos compañeras de acá del municipio del área de salud, de la Secretaría de Salud y Bienestar Social, así que bueno, van a estar las Nutris acompañándonos y algunas chicas más del equipo. Así que bueno, no sé si alguien tiene alguna pregunta más, ¿no? Bueno, Seba, te agradecemos muchísimo por tu predisposición y por estar hoy acompañándonos, y bueno, y en otras clases también que has estado, así que muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes por la invitación, gracias a ustedes por ayudar a difundir lo que uno está haciendo. Bueno, nosotros desde la cooperativa apostando fuerte a lo que es este tipo de cuestiones, capacitación, información. Y bueno, el agradecido en realidad soy yo, que me tengan en cuenta y que permitan por ahí que uno se exprese acerca de lo que uno cree saber, digamos, y que al igual que ustedes sigo aprendiendo con ustedes, así que muchísimas gracias y siempre a disposición para hablar de estas cosas que son tan importantes y que nos afectan a todos. Y bueno, nada más que agradecer y seguir en este camino. Es bueno, es muy importante agradecer, y bueno, y al pobre Lucas que lo veo ahí, que siempre de una u otra manera, Lucas, el basural aquel, Lucas aquel otra cosa, che, no puedo, pero busquémosle la vuelta, y bueno, entonces también agradecer eso es muy importante. Obviamente que hay cosas para seguir haciendo, hay cosas para seguir mejorando, pero creo que en este año y pico que ustedes están trabajando, se vieron acciones y se ven acciones, así que bueno, eso es muy, muy importante. Y bueno, nosotros seguimos aportando nuestro granito de arena, que quizás no sea demasiado, pero marca la diferencia, y ese pequeño granito de arena hace la diferencia, ¿sí? Así que bueno, también les invito a los que nosotros tenemos una pequeña página ahí en Facebook, que es Cooperativa Tierra de Palmares, si quieren ver lo que estamos haciendo. Y bueno, son todos los aportes, todo lo que nosotros los tomamos, porque, repito, estamos aprendiendo también, más allá de que uno cree saber, pero muchas cosas ignoramos, y eso es bueno. Muchísimas gracias. Gracias a vos. Bueno, Lucas, vemos. Bueno, Ana, muchas gracias a ustedes. Saludos, Sebastián. Hasta Gracias luego. a vos. Bueno, y gracias a todos y a todas nuevamente. Nos vemos la semana que viene. Adiós.